La selva negra se alzaba silenciosa. Sus imponentes pinos proyectaban largas sombras sobre el suelo del bosque. Siglos de historia yacían enterrados bajo la maleza, susurrando secretos al viento. Pocos se atrevían a aventurarse en el corazón del bosque, donde la oscuridad dominaba y las leyendas hablaban de caminos olvidados. Fue aquí, en el abrazo de árboles ancestrales, donde un equipo de arqueólogos aficionados se topó con un secreto que había permanecido oculto durante décadas. La tierra misma pareció temblar cuando sus detectores de metales chillaron, revelando la presencia de metal enterrado bajo el suelo del bosque. La emoción se mezcló con la inquietud cuando comenzaron a cavar. Cada palada de tierra los acercaba más a lo desconocido. El aire crujía con la expectación. ¿Qué secretos se escondían bajo la superficie? ¿Se trataría simplemente de un alijo olvidado de provisiones de guerra o de algo mucho más significativo? A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor misterioso sobre el claro, finalmente lo lograron. Una ráfaga de aire viciado los recibió, trayendo consigo el olor a humedad de la descomposición y el peso de la historia olvidada. Habían descubierto una entrada oculta, una escotilla de acero que conducía a la oscuridad. Este no era un hallazgo ordinario, era la entrada a un búnker nazi, perdido en el tiempo y tragado por el bosque. Por toda Europa, los vestigios de la Segunda Guerra Mundial aún persisten, mudos testimonios de un pasado oscuro y tumultuoso. Entre las reliquias más intrigantes del régimen nazi se encuentran los búnkeres, fortalezas de hormigón construidas para resistir los ataques enemigos y salvaguardar los secretos del Tercer Reich. Estas estructuras sirvieron como centros de mando, depósitos de suministros e incluso refugios personales para altos funcionarios nazis. Se rumoreaba que algunos albergaban grandes fortunas en oro robado, obras de arte saqueadas de naciones conquistadas y documentos confidenciales que detallaban el funcionamiento interno de la maquinaria de guerra nazi. El más famoso de estos tesoros perdidos es el legendario oro de Bormann, que se dice fue amasado por Martin Bormann, un prominente funcionario nazi. La leyenda cuenta que Bormann, a quien se le confiaron las fortunas del Reich, escondió grandes sumas de oro y otros objetos de valor en lugares secretos cuando la guerra llegaba a su fin. El paradero de este tesoro, si es que existe, ha seguido siendo un misterio durante décadas, alimentando innumerables búsquedas de tesoros y teorías de conspiración. El descubrimiento del búnker en la Selva Negra causó conmoción en la comunidad histórica. Los primeros informes fueron recibidos con una mezcla de emoción y escepticismo. ¿Podría ser este otro callejón sin salida, otra pista falsa en la interminable búsqueda de tesoros nazis? ¿O se habían topado con algo realmente extraordinario? Se reunió a un equipo de expertos, entre los que se encontraban historiadores, arqueólogos e ingenieros, para investigar el sitio. Su primera tarea fue abrir el búnker de forma segura, que había permanecido sellado durante más de 70 años. El tiempo y los elementos habían hecho mella en la estructura, y la entrada estaba muy oxidada y parcialmente derrumbada. Utilizando equipos especializados y trabajando con sumo cuidado, el equipo comenzó a retirar los escombros y a reforzar la entrada de forma lenta y metódica. Los días se convirtieron en semanas mientras trabajaban incansablemente, impulsados por la tentadora posibilidad de lo que se escondía en su interior. Finalmente, tras semanas de minucioso trabajo, llegó el momento de la verdad. La pesada escotilla de acero se abrió con un chirrido, revelando una escalera que conducía a la oscuridad. El aire era denso por el olor a tierra húmeda y a algo más, algo indefinible que les provocó escalofríos. Sección 4. Tesoros en la oscuridad. El interior del búnker era una cápsula del tiempo, congelada en el tiempo desde los últimos días de la guerra. A medida que sus ojos se adaptaban a la tenue luz, el equipo comenzó a distinguir las formas sombrías de objetos ocultos durante mucho tiempo. Y en esas estanterías, cuidadosamente apiladas, había filas y filas de lingotes de oro. Pero el oro no era el único tesoro que albergaba el búnker. Sección 5. Secretos en código. El descubrimiento de los documentos provocó una oleada de emoción en el equipo. ¿Podrían estos papeles ser la clave para desvelar algunos de los misterios que rodean la caída del Tercer Reich? Estaban ante planes de batalla secretos, mensajes codificados o incluso pruebas de crímenes de guerra.
Los documentos estaban escritos en alemán, muchos de ellos utilizando complejos códigos y cifras. Se recurrió a traductores y descifradores de códigos para descifrar los textos, un laborioso proceso que llevaría meses, si no años, en completarse. Los análisis preliminares sugerían que el búnker podría haber sido utilizado por altos cargos nazis en los últimos días de la guerra. Algunos de los documentos hacían alusión a rutas de escape, redes secretas y al movimiento de grandes sumas de dinero. Un nombre en particular aparecía repetidamente en los documentos: Juan Domingo Perón, el expresidente de Argentina. Se sabía que Perón había albergado a numerosos fugitivos nazis después de la guerra, y los documentos sugerían que este búnker oculto podría haber desempeñado un papel en su huida. Sección 6. Reescribiendo la historia. El descubrimiento del búnker nazi en la Selva Negra es un duro recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo. Es un vínculo tangible con uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad, y su contenido tiene el potencial de reescribir nuestra comprensión de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. El oro, aunque valioso, palidece en comparación con la importancia histórica de los documentos y artefactos. Estos objetos ofrecen una ventana única a las mentes de los hombres que orquestaron el Holocausto y sumieron al mundo en la guerra. Pueden arrojar nueva luz sobre el funcionamiento interno del régimen nazi, el alcance de sus crímenes y el destino de sus víctimas. Las implicaciones de este descubrimiento son de gran alcance. Los documentos podrían conducir a la identificación de fosas comunes, a la recuperación de obras de arte robadas o incluso al enjuiciamiento de criminales de guerra aún vivos. Sección 7. La búsqueda continúa. El descubrimiento del búnker nazi en la Selva Negra es un testimonio del poder de la curiosidad, el atractivo de lo desconocido y el perdurable legado del pasado. Es un recordatorio de que todavía hay secretos ocultos ahí fuera, esperando a ser descubiertos. ¿Qué otros misterios yacen enterrados bajo la superficie, esperando a que la persona adecuada llegue y los desentierre? La búsqueda de tesoros perdidos e historia oculta continúa. Tal vez tú, querido lector, seas el que haga el próximo gran descubrimiento. ¿Qué opinas de este increíble hallazgo? Comparte tus teorías y únete a la conversación en línea usando el hashtag #BunkerNaziPerdido.